Bien, a todos los participantes de este curso de educación virtual les damos la bienvenida. Todos ustedes tengan buenas noches a nombre del Instituto Técnico INTEC. Este curso de educación virtual fue preparado por un equipo profesional de esta institución. Tenemos al ingeniero Mike Guerra como director de desarrollo. Tenemos también al ingeniero Carlos Alberto Quispellave como director académico, que esta noche estará como maestro expositor. Y mi persona, ingeniero Simón Flores, como director académico de esta institución. Dicho esto, cedo la palabra, el espacio al ingeniero Carlos Alberto Quispellave para que pueda iniciar esta clase de presentación de educación virtual. Adelante, ingeniero Carlos. Bueno, empezamos entonces la clase virtual de educación virtual, valga la redundancia. En esta clase vamos a ver este contenido, vamos a ver un poco de una introducción de lo que es una educación virtual, conoceremos los recursos de TICS, que es el acrónimo de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación Virtual, sistemas de videoconferencia, aprenderemos a crear una sesión de videoconferencia para los estudiantes, Google Classroom, vamos a aprender cómo crear un aula, cómo cargar materiales, crear tareas, inscribir alumnos. También vamos a aprender a hacer el uso de una pizarra digital. En una educación presencial tradicional es la que nosotros hemos aprendido, tal vez la gran mayoría de nosotros, donde en el aula cuando llega el periodo o el cambio de periodo y tiene que venir el nuevo profesor, digamos, de literatura, los estudiantes están en el aula cuchicheando, haciendo algún tipo de bullicio, llega el profesor con su figura de autoridad, ingresa, los estudiantes se callan, vuelven a sus sitios y el profesor empieza su clase, ¿no? Finaliza su clase y luego da algunas consignas para la siguiente clase, tal vez lecturas o tareas. Ese es el modo educativo presencial que normalmente conocemos, ¿no? Y tenemos que pasar ahora de este modelo a una educación virtual. Y este tema de educación virtual ya es una necesidad, ¿no? Ya se ha convertido en eso, no es ya una opción. Y esto hace que los educadores deban aprender a utilizar herramientas de tecnología, TICs necesarias para retomar sus actividades y puedan adaptarse a estas nuevas condiciones, ¿no? A razón del coronavirus. Y esta frasecita no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta, dicha por Charles Darwin, yo creo que va al caso. ¿Y qué es la educación virtual? Yo deberíamos entender que debería de ser una emulación de una clase presencial, usando herramientas de TICs que nos permitan dar clases en línea. Pero TICS no solamente te va a limitar a llegar a una emulación de una clase presencial, sino te abre una infinidad de recursos, herramientas que pueden enriquecer la clase, ¿no? Por ejemplo, se puede proyectar mediante una educación virtual videos en la clase, mostrar presentaciones, manipular pizarras digitales, que ya la vamos a ver más adelante, con herramientas incorporadas, por ejemplo, compás, escuadra, calculadora, etcétera, ¿no? El profesor puede mostrar fácilmente gráficas en 2D, en 3D de ecuaciones. El profe de ciencias o el de sociales puede mostrar gráficas, mapas, dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, hay más recursos que podemos utilizar en una educación virtual en línea. El equipamiento que deberíamos de tener, ¿no? O apuntar a tener al menos, que ayuda bastante. No es limitativo, pero ayuda bastante. En la imagen de la izquierda estamos viendo un escritorio con 2 monitores. ¿Por qué 2 monitores? En este caso, por ejemplo, yo uso también 2 monitores en esta clase. En un monitor estoy mostrando la presentación que están viendo ustedes y en el otro monitor estoy viendo la sesión de todos los participantes inscritos. De esta manera, el maestro puede ver a todos los participantes, a sus estudiantes en aula, ver sus expresiones a través de la cámara web, si están poniendo atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda imagen quizás se pueda acomodar a lo que tenemos actualmente. Cada maestro en la educación normalmente está provisto con una laptop que dio el anterior gobierno y esta laptop lo pueden conectar a un segundo monitor y así tienen sus 2 monitores para. El elemento interesante acá es este componente, esta tablita negra. Es una tableta digital que nos ayuda a realizar trazos más finos a mano alzada en una pizarra digital, ¿no? Haciendo uso, por ejemplo, si ven en la cámara, tengo un lápiz óptico que me va a servir para manipular la pizarra digital haciendo trazos mucho más finos que al hacerlo con un ratón, ¿no? Escribir con un ratón a mano alzada es bastante complicado.
Algunos ejemplos de educación virtual. En este punto quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Debo saber bastante de tecnología para poder dar clases virtuales? Quizás la respuesta es no. Voy a compartirles, por ejemplo, estos videitos donde se está mostrando cómo los educadores están dando modos para poder retomar sus clases virtuales haciendo uso de una herramienta que casi todos tenemos, ¿no? Un celular con una cámara. Y bueno, vamos a empezar este día. Les voy a recordar que en sesiones anteriores habíamos visto números y me habías... No, en este video la maestra está utilizando probablemente su celular o una cámara para poderse filmar una clase que como normalmente daba en el aula, ¿no? Entonces, de esa manera está pudiendo retomar sus clases virtuales. Voy a compartirles otro segundo video, ya con una herramienta un poco más desarrollada para dar clases con pizarras digitales. Permítanme compartirles este video. Hola, profes. Supongo que más de una vez habéis querido mirar al frente mientras escribíais en una pizarra. Normalmente cuando escribimos la pizarra le estamos dando la espalda a los alumnos y estamos escribiendo así como un poco doblado y perdemos la comunicación no verbal. Vale, pues ahora escribir en una pizarra y mirar al frente es posible con la tecnología cristal. Entonces están haciendo uso de una pizarra de cristal y unos marcadores, ¿no? Y esto da la flexibilidad al maestro de dar su clase como normalmente lo hacía, ¿no? En el aula, escribiendo con un marcador, una tiza. Y bueno, vamos a conocer cómo hacer esto, por ejemplo, en una clase más avanzada que tenemos en la institución. Volviendo entonces a la presentación, podemos empezar a retomar una clase virtual, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Como mediante videoconferencia, mediante videos. Pero hay más recursos en Internet para la educación virtual. Grandes empresas como Google, Microsoft ya tienen sus suites dedicados para una educación virtual. Por ejemplo, Google ha sacado su suite de Google para educadores que tiene entre sus componentes el Classroom, es lo que vamos a ver enseguida. Otro componente es el Drive, que es como su pendrive en la nube, ¿no? Donde el maestro puede tener sus archivos, sus documentos, su pizarra digital, Jamboard, YouTube, presentaciones, etcétera. Podemos hacer uso de muchas de sus herramientas para poder enriquecer el material educativo. Microsoft tiene su línea de Microsoft para educadores y su herramienta clave es aquí Teams. El Ministerio de Educación justamente ya firmó contratos con Microsoft para que les eduquen a todos los maestros de Bolivia bajo esta herramienta. Y seguramente van a aprender esto, van a aprender a manejar el Teams, OneDrive, su pizarra digital, PowerPoint, etcétera, para generar contenido, ¿no? Son muy similares en cuanto al contenido. Moodle es una herramienta ya de palabras mayores, ¿no? Instituciones como universidades, etcétera, utilizan Moodle. Tiene herramientas mucho más avanzadas para educación, tableros personalizados, herramientas colaborativas, etcétera, etcétera. Si pasan clases o van a pasar clases mediante educación virtual en alguna universidad, probablemente esa universidad esté utilizando Moodle. Y hay más herramientas como para videoconferencia, ¿no? Como el conocido Zoom, el Jitsi, el que estamos usando en este momento para esta reunión, Facebook, Messenger, Google Hangouts, Skype, etcétera, ¿no? Y pizarras digitales. Pero pasemos a la parte práctica. ¿Cómo se crea un video, una sesión de videoconferencia? Bueno, la característica de la institución de INTEC es dar clases técnicas a los estudiantes, a los participantes, con una metodología de guiar paso a paso en los procedimientos técnicos, ¿no? Para que no se pierdan cómo se hace. Para crear una sesión de videoconferencia, paso 1, lo que tienen que hacer es entrar a la dirección de jitsi.org y acá se van al botón que dice empezar una reunión. Simplemente acá ponemos el nombre de la sala de reunión de videoconferencia que queremos hacer. Por ejemplo, aquí voy a poner Ciencias Naturales, Unidad Educativa San Juan, por ejemplo, y le doy Go. Al darle Go, automáticamente se habilita nuestra sesión de videoconferencia, como el que estamos teniendo en este momento.
Entonces acá ya lo que tenemos que hacer para que los estudiantes se unan simplemente es compartir nuestra URL. La URL que están viendo en esta presentación seguramente sale Jitsi/Intec y unos números, ¿no? Entonces, esa es como lo hemos creado nosotros y ustedes van a tener una URL personalizada que hayan creado. Lo comparten por WhatsApp, por correo a sus estudiantes y ellos con un solo clic, como han hecho ustedes, se van a poder unir a la sesión. No necesitan instalar ninguna aplicación ni nada, ¿no? Es bastante versátil. Conozcamos un poquito más de Jitsi. El Jitsi tiene algunos componentes que lo hemos agrupado en 3 grupos, ¿no? Los iconos rápidos están en la parte inferior izquierda de su pantalla, que son el botoncito de un monitor que permite compartir pantalla. Es el que estoy utilizando para compartirles mi pantalla y la presentación. El botoncito para levantar la mano, ¿no? En una sesión para que puedan participar, o el botón de chat. Los iconos de control están en la parte central, ya lo conocemos, ya que manejamos bastante el celular. Tenemos el botón de silenciar o activar el micrófono, colgar la llamada o activar y desactivar la videocámara, ¿no? Y el último grupo, que lo hemos llamado iconos de gestión, que están en la parte derecha inferior, tenemos el botón de mosaico. Esto me permite poner todas las sesiones en mosaico. El botoncito de I, donde pueden ver la información de la sesión. Y también aquí podemos añadir una contraseña a nuestra reunión para que los participantes puedan unirse, también introduciendo una contraseña. Y el último botón de los 3 botoncitos que dice más acciones, que tiene más elementos de control. Por ejemplo, podemos por ahí manejar la calidad de nuestra videocámara, podemos ver en pantalla completa, podemos grabar la presentación, enviar por streaming lo que estamos haciendo la sesión por YouTube, por ejemplo, YouTube Streaming. Podemos compartir de YouTube, es una funcionalidad que muchas herramientas lo tienen, es la que he usado para compartir los videos de YouTube. Silenciar a los participantes, ver las estadísticas de participación, etcétera, ¿no? Entonces, una herramienta muy versátil, fácil de manejar y sin muchas complicaciones. Volviendo a la presentación. Veamos ahora qué es el Google Classroom. Google Classroom es una herramienta que ha sido creada por Google en el 2014 dedicada al mundo educativo. Su misión permite gestionar un aula colaborativa a través del Internet. Y para utilizar Google Classroom, lo único que necesitamos es tener una cuenta de Gmail, que probablemente todos ya lo tenemos. Pero veamos a la parte práctica, cómo se utiliza Google Classroom. Para crear una clase nueva, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, entrar a la dirección de Google Classroom, ¿no? Entonces voy a ingresar. Cuando entramos por primera vez, esta pantalla nos sale en blanco. Sin embargo, yo tengo ya varias aulas creadas a modo de ejemplo que hemos realizado acá, en estas clases que hemos ido dando. Para crear una clase, te vas al botón más y eliges la opción crear clase. Y acá y le damos continuar. Y debemos llenar los datos de una clase. Si fuera una clase de primaria, podría poner el nombre de la clase, digamos, ¿no? Quinto de primaria, por decir. Quinto de primaria B. Aquí en sección puedo poner la unidad educativa San Pedro, por decirte, ¿no? La materia, como es una clase de primaria, tiene muchas materias, lo dejo en blanco y en aula puedo poner, por repetir, quinto de primaria. Y de esa manera he creado el aula para quinto de primaria. Le doy crear. Pero si fuera una clase, por ejemplo, para una materia de secundaria, podrían poner el nombre de la clase matemáticas, cuarto de secundaria, unidad educativa. En materia ponemos ya el nombre de la materia y le dan crear. Y de esta manera ya está creado. ¿Y qué componentes tiene nuestro ambiente de trabajo de Google Classroom? Lo hemos clasificado en 5 elementos principales. El tablón de anuncios, donde actualmente nos está ubicado de manera directa. Es aquí donde el maestro coloca y comparte los anuncios para la clase y los estudiantes cuando ingresen van a poder ver los anuncios y comunicados importantes. El segundo elemento es la ficha trabajo en clase, es donde el maestro va a cargar el material para sus estudiantes y ellos van a poder ver y acceder a ese material en esta ficha. Personas.
Es donde van a aparecer la lista de los estudiantes inscritos y si hay más de un profesor, la lista de los profesores. Calificaciones, donde aparecerán las calificaciones y el menú principal. El menú principal está en la parte superior izquierda, es este botón de sándwich que tiene, por ejemplo, la opción de la casita que me lleva a la página principal de Classroom cuando hemos ingresado la primera vez y ahí aparecerá nuestra clase que hemos creado o el estudiante verá la clase en donde está inscrito. Tenemos el botón de calendario para ver las actividades de su calendario, tareas pendientes, el estudiante verá ahí tareas pendientes y la lista de las clases o la clase en la que estamos inscritos o a la que tenemos el acceso. Pasemos a crear contenido para la clase. ¿Cómo se hace esto? Lo importante en este punto es poder organizar nuestro contenido. Y para organizar nuestro contenido debemos aprender a crear temas. Bien, paso 1. Tenemos pasar a, voy a entrar a mi clase nuevamente, a la pestaña Trabajo en clase. Paso 2, le doy clic en el botón Crear y elijo la opción Tema. Acá coloco el tema que voy a organizar la clase. Por ejemplo, si es un curso de primaria, podría poner las materias. Voy a crear otros temas más. Por ejemplo, ciencias naturales. Voy a crear estudios sociales, etcétera, ¿no? Entonces puedo crear las materias. Entonces, y esto me va a permitir ordenar el contenido de nuestra clase. Bien, veamos. Ahora, ¿cómo cargo el contenido? Entonces, vamos a ver. Crear contenido de tipo material. Hay varios tipos de contenidos para una clase. Entonces, empezaremos a crear el contenido de tipo material. Voy a la pestaña Trabajo en clase, le doy Crear y elijo Material. Y acá debemos llenar los datos del material. Por ejemplo, aquí elijo para qué curso va a ser ese material, en este caso para el quinto de primaria que hemos creado, es nuestra clasecita de ejercicio, y elijo el tema, que puede ser en este caso la materia, ciencias naturales, pongo un título de mi material, por ejemplo, aparato respiratorio. Acá una descripción para que el estudiante sepa qué tiene que hacer con este material, observa y estudia el material, etcétera, ¿no? Bien. Entonces vamos ahora al botón Añadir, como paso 4. Y con esto se nos despliega 4 tipos de elementos que puedo añadir como material. Puedo añadir un video de YouTube, por ejemplo. Si tengo la URL, lo pego en este punto, o si no tengo la URL, puedo buscar inclusive el video desde acá. Elijo el video que necesito y le doy a abrir. Y ya está. Ya tengo un material de tipo video. Si quiero añadir un material de tipo archivo, añadir archivo. Y busco mi archivo, por ejemplo, en mi computadora mediante el botón seleccionar. Busco mi documento de Word, PDF, lo que haya elaborado y le doy subir. Entonces, abrir y subir. De esta manera estoy cargando un segundo tipo de material que es tipo archivo. Puedo inclusive cargar otro contenido de tipo enlace. Añadir enlace. Podría haber estado navegando en internet y encontré un recurso muy interesante, un juego interactivo sobre el aparato respiratorio. Me gustó mucho, los estudiantes aprenden mejor jugando, entonces copio esa dirección URL y la pego, ¿no? Entonces he añadido un tercer componente de tipo enlace. Ahora añadiremos un componente de tipo Google Drive. Google Drive es nuestro flash memory con nuestros archivos en la nube. Entonces ahí yo tengo archivos, yo he preparado algún material o he encontrado un material, elijo el material y lo subo. Lo único que nos falta hacer es darle en publicar. Y de esta manera ya está
disponible este material para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes van a entrar a su ambiente de Google Classroom, van a entrar igual a trabajo en clases. Ellos no van a poder crear material, no van a poder editar, pero sí van a poder ver de la misma manera que estamos viendo actualmente. Entran al material que hemos publicado, verán el video, accederán a sus recursos, etc. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Y ahora cómo inscribo a mis estudiantes? Cargo material, pero ¿cómo lo van a ver? Aprenderemos a hacer eso. Paso número 1 para inscribir estudiantes. Te vas a la pestaña Persona. Y vas al iconito de persona con un más en la parte de alumnos. Y aquí escribes el correo electrónico de nuestros estudiantes. Entonces, pones más de un correo. Tenemos que tener la lista de correos de nuestros estudiantes y le damos invitar. ¿Y qué va a pasar? El estudiante va a recibir un correo electrónico con un mensaje y en su contenido un botón que dice unirte. Le va a dar clic en el botón unirte y directamente eso le va a llevar a unirse a nuestra clase. Pero ¿qué pasa si es que no conozco su correo electrónico? Entonces tengo otra manera de unir a los estudiantes. Paso número 1, nos vamos al tablón de la clase y acá copiamos este código. Y este código lo tenemos que hacer llegar al estudiante por algún medio. Puede ser WhatsApp o algún otro medio, pero no nos olvidemos de también hacerle llegar, aparte del código, la dirección URL de Google Classroom. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante cuando tenga esos dos datos? Va a entrar con el link que le va a llevar justamente a este entorno que ya conocemos, vacío, como les decía, ellos no van a tener ningún contenido, y tienen que darle clic en el botón más y elegir la opción apuntarse a una clase. Y ahí van a escribir el código que hemos enviado y le van a dar clic en unirse. Y automáticamente van a aparecer aquí, pero con el rol de alumno. Y en personas, nosotros como profesores vamos a poder ver aquí todos los alumnos que se estén uniendo a la clase. Aprenderemos a crear ahora otro tipo de contenido tarea. Crear material es para que ellos lo puedan estudiar, pero necesitamos de que nos devuelvan algún resultado, entonces creamos una tarea. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña de trabajo en clase, clic en crear y elijo tarea. Y entonces ya corresponde a llenar los datos para nuestra tarea, ¿no? Empezamos para qué clase va a ser, si estamos manejando varias clases. Elegimos el tema, es una tarea de ciencias naturales. Lo podemos poner una fecha de entrega, que entreguen máximo hasta el viernes esta tarea y poner un puntaje, ¿no? Que sea por 5 puntos, por ejemplo. Le ponemos el título, tarea, aparato respiratorio. Ponemos las instrucciones, completa las partes del aparato respiratorio, por ejemplo, ¿no? Y añadir inclusive un contenido. Añadiremos de Google Drive. Supongamos que tengo una lámina y quiero que en esa lámina ellos pongan las partes del aparato respiratorio. Entonces es una PPT que lo he preparado con tiempo. Y acá es interesante. Luego de haber añadido, nos sale una lista desplegable con 3 opciones. La primera opción dice el alumno puede ver el archivo. Claro, el alumno cuando acceda a esta tarea va a poder ver el archivo que he enviado, el PowerPoint. Pero esto es interesante, puede editar el archivo. ¿Qué significa? Va a poder modificar en el mismo documento que le he enviado, va a poder hacer su tarea, sus respuestas. Pero eso no nos sirve mucho porque en el mismo documento todos los alumnos van a poder modificar. Entonces, esta es la que nos sirve. Hacer una copia para cada alumno. ¿Qué me permite esto? Cada alumno va a poder editar el documento, pero en una copia que saque del original. Entonces, cuando ellos editen ese documento, van a poder responder, van a poder hacer la tarea en el mismo documento y nos lo van a poder entregar y nos va a llegar de manera separada, ¿no? Entonces, muy útil. El último paso que nos falta es crear tarea. Entonces, de esta manera ya hemos creado 2 tipos de contenidos. El estudiante va a entrar a esta misma pestaña de trabajo en clase. Como decía, no va a tener botones de crear, de editar, pero va a ver esto, ¿no? Va a ver su contenido, va a ver su tarea, va a entrar a la tarea, va a poder abrir el documento que hemos preparado. En este caso, por ejemplo, hay unas instrucciones que dice arrastrar y soltar las partes. Va a ir moviendo, puede escribir su nombre, lo va a poder guardar y le va a poder hacer la entregar tarea. Y a los profesores nos va a salir acá este indicador.
Cuando vaya entregando los alumnos, este contador va a ir cambiando a 1, 2 personas, 3 personas que han entregado su tarea. Podemos entrar a las tareas, revisarlas y asignar el puntaje, ¿no? Evaluar el puntaje que corresponde, ¿no? Entonces, bastante útil. Volviendo a la presentación, vamos a aprender ahora a utilizar una tercera herramienta. Ya hemos visto cómo crear una sesión virtual, ya hemos aprendido cómo crear un aula, cargar el material, inscribir a nuestros alumnos, mandarles tareas, pero esta herramienta es muy interesante. Una tarjeta, una pizarra digital llamada OpenBoard. ¿Cómo obtengo esa herramienta? Paso 1, debo entrar a esta URL para poder encontrar esta herramienta, el instalador. Es una herramienta gratuita. Lo busco según mi sistema operativo, lo descargo y lo instalo. Y conoceremos un poco de su ambiente de trabajo. Yo ya lo tengo instalado, lo voy a abrir. Tiene la pizarra, aquí está la pizarra. Voy a hacer... En la pizarra, les decía, escribir con el ratón, trazos a mano alzada, es un poco difícil y lento, ¿no? Y haciendo uso de nuestra tableta gráfica y su lápiz, bueno, esos trazos se vuelven más sencillos, ¿no? Entonces, como el maestro ya está habituado a dar clases en una pizarra, esto le va a fascinar. Las plumas, podemos cambiar inclusive de color de pluma, podemos cambiar el grosor de nuestras plumas, podemos usar el borrador para borrar la pizarra o borrar de un solo clic. Interesante, cambiar fondos. Quiero una pantalla negra, cuadriculada, con líneas, o blanca, cuadriculada, o totalmente blanca, ¿no? Entonces, nos da para elegir. Tengo resaltador, tengo para trazar líneas, escribir textos en la pizarra, etcétera, ¿no? Y los recursos interesantes de esta herramienta son los siguientes. Fíjense acá. En esta parte puedo encontrar bastantes recursos. Por ejemplo, imágenes. Quiero dar una clase, encontré imágenes para dar una clase del aparato respiratorio, me las descargo a la máquina y esas imágenes JPGs, PNGs, etcétera, los voy arrastrando a este punto. Y aquí voy a armar mi biblioteca de imágenes y para usarlos es bien fácil, es arrastrar. Y acá puedo usar estas herramientas que les explicaba para poner las partes, usar el puntero láser para hacer la simulación de cómo va el bolo alimenticio, etcétera, ¿no? La clase se vuelve bastante dinámica. Pero no solamente eso. Para un profesor, por ejemplo, de matemáticas, hay recursos interesantes con esta herramienta. Les voy a mostrar algunas. Permítanme nuevamente. Acá, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a entrar a aplicaciones, puedo utilizar compás, reglas, escuadras, transportadores y utilizarlas. Por ejemplo, voy a hacer el uso del compás para hacer una circunferencia, ¿no? Fíjense cómo hago. Y de la medida que yo quiera, del radio que yo quiera, puedo hacer trazos con líneas como ya conocemos. Voy a mover mi compás a un lado. Puedo usar la escuadra, levantar ciertos grados, etcétera, ¿no? Herramientas bastante útiles para un profesor de matemáticas, de física, etcétera, ¿no? Entonces, y con las medidas exactas también. La cuadrícula, por ejemplo, acá está a cada centímetro, ¿no? Si lo voy midiendo, están a los centímetros. Hay calculadoras. Esta herramienta es interesante que les voy a mostrar. Por ejemplo, quiero hacer gráficas en 2 dimensiones de las funciones. Por ejemplo, la función seno de x. ¿Cómo es la gráfica en una función seno de x en 2 dimensiones? Dijo display y ahí está. Quiero hacer gráficas en 3D. Entonces, mucho más versátil. Por ejemplo, voy a hacer la gráfica del seno de x más el coseno de y. Le doy
display, y voilà, ya tengo la gráfica en 3D de esa ecuación. Puedo moverla, entonces con estas herramientas la clase para el estudiante y para el profesor de matemáticas es mucho más fácil, ¿no? Y mucho más dinámica, mucho más interesante. Y quiere decir del profesor de ciencias o de estudios sociales, puede añadir sus mapas, sus diagramas, imágenes. Por ejemplo, este elemento de la célula, que es interactiva para el profesor de ciencias. Pone las partes de la célula, las muestra, las escribe, pero también en este elemento dinámico puede mostrar cómo se ve la célula en el microscopio, cómo se ve la membrana o estos otros elementos de la célula, ¿no? Entonces, los recursos para usar una pizarra digital y hacer una clase en línea para los maestros es amplia, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a poder ir aprendiendo. Hay muchos más recursos que no estén mostrando en la pizarra, pero muy útiles, ¿no? Bueno, quiero finalizar esta sesión técnica con la presentación de esta lámina. En esta lámina estamos viendo el modelo tradicional, como ocurre normalmente. El tiempo que tiene lugar en clases es el siguiente, ¿no? El instructor, el profesor, da la instrucción, los estudiantes asimilan y hacen algunas actividades, y el tiempo fuera de aula normalmente son tareas o deberes que el estudiante lo hace y es más reducido que en clase. Con el modelo educativo virtual, esto va a ir cambiando poco a poco, ¿no? A medida que vayan preparando su material, entonces el estudiante va a estar con más tiempo en su casa viendo estos materiales, asimilando la instrucción, y cuando llegue a clases, en una sesión virtual como esta, el maestro ya solamente va a empezar a aclarar algunos temas, profundizar y apoyar al estudiante, ¿no? Entonces se reduce también. Debería de ser así, ¿no? La sesión virtual para el maestro debería de ser más corta, porque ya el estudiante debería haber asimilado algún conocimiento del material. Bueno, con esto finalizo la presentación y doy paso al ingeniero Simón Flores, también al ingeniero Mike Guerra, para que les muestren un poco las ofertas que tiene el instituto en la capacitación y profundización de estos temas. Adelante. Bueno, muchas gracias por atender esta presentación. Ahora yo quisiera invitarles al curso de educación virtual que vamos a llevar a profundidad la parte de alumno y profesor. Con las herramientas de Google Classroom, ustedes van a salir creando aulas, matriculando estudiantes, registrando profesores, adjuntando material para las clases, dando tarea a los alumnos, generando sus exámenes y cuestionarios, utilización del Google Drive para almacenar su documentación, Google Calendar para administrar sus clases y poder organizar sus videoconferencias. Para eso les vamos a enseñar a utilizar Zoom, el Jitsi Meet, Hangouts, Skype y otros sistemas de videoconferencia. También les vamos a enseñar a utilizar la pizarra digital para dar clases en línea, que es el Open Board a profundidad, y un curso de Moodle en la parte de alumno y profesor, para que ustedes puedan tener todas las herramientas para dar una clase sin ningún problema. Próximamente también estamos habilitando el curso de educación virtual avanzado, que son 3 módulos que se va a dar en 3 meses. En el primer módulo está la parte de alumno y profesor, donde vamos a profundizar los temas que vamos a dar en este curso de una semana. Ahí va a ser un mes donde vamos a profundizar todas las herramientas. El segundo módulo está en la generación de contenidos, como generar documentación, slides, videos y todo lo relacionado al material para que ustedes puedan dar como documentos colaborativos con sus alumnos o saber cómo leer los que sus profesores les compartan. Y el módulo 3, que ya es una especialización mucho más completa, es básicamente instalación de la plataforma Moodle para sus
unidades educativas o institutos educativos, donde ustedes ya van a poder administrar de forma autónoma a todas sus clases, alumnos, profesores, materias y todo lo relacionado a su unidad. No se olviden de entrar a la página web que la vamos a mantener actualizada, es institutointec.com. Muchas gracias por su atención, espero que nos podamos conectar pronto. Gracias.